Pues seguimos en nuestro podcast de Clivam y lo que nos atañe más, de manera más importante es cómo va creciendo este problema de salud pública en cuanto a obesidad. O sea, cuánta gente está siendo afectada y desde edades mucho más tempranas, o sea, desde la niñez, sobre todo en países como el nuestro. Eh, Jorge, en tu experiencia desde tu visor, desde tu cancha, ¿cómo estás viendo lo que llamamos este ambiente obesogénico? ¿Cómo está afectando a las familias? Pero ¿cómo está afectando la interacción también en la comunidad? Me refiero a nivel social, en las chambas, en los trabajos. ¿Cómo ves esto? Pues, vamos, terrible, pero y creo que quizás eso me remontaría a una autodefinición que yo tengo de obesidad. A lo mejor puedes juzgarla o no, pero yo diría que No, la a ver. obesidad es una enfermedad multicausal, recurrente, crónica e incurable, y que se debe a una falla de comunicación entre el cerebro y el intestino, exacerbado por los genes, el ambiente y las emociones de la persona, y que en consecuencia, pues es, por lo que acabo de decir, es tan complejo que es muy difícil solo resolverlo con una intervención médica, con una cirugía, con un medicamento, con un especialista, ¿no? Ujú, ujú. Evidentemente que no todos son un caso de gravedad, evidentemente, pero tiene muchas causas. Es decir, y yo creo que siempre el enfoque que debemos tener quienes tenemos un contacto con pacientes con obesidad es bien importante en la misión, digamos, del abordaje, es encontrar las causas que llevan al paciente al incremento de peso y los obstáculos que no le permiten perder. Y mientras esas causas y obstáculos no sean determinados, pues es prácticamente imposible pensar que un paciente va a perder peso. El ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo así muy básico que se me ocurre hace 2 días con un paciente. Es una mujer, 40 años, exitosa, ¿no? Hace ejercicio 250 minutos a la semana, Muy bien. CrossFit, Pilates, barre, o sea, todos los ejercicios que se te Ujú. ocurran los hace toda la semana y tiene un índice de masa corporal de 29. Bajo ese principio así del libro, pues tú dirías, pues, ¿cómo es posible? ¿No? Y lo que le dicen a esta persona es que pues, está muy estresada y que su cortisol está elevado y que es la causa del problema. Entonces está en una nube o está de médico en médico tratando de encontrar la solución a su cortisol que no sabe dónde lo va a O encontrar estrictamente. sobresuplementándose, ¿no? Porque, ¿no? En la Además, época en la ¿no? que se Usaba están 6, automedicando, ¿no? ¿no? Y entonces cuando empieza a interrogar la historia de su peso, empieza a interrogar todas las áreas, ¿no? La área nutricional, el área de la actividad física, el área del ambiente social y los hábitos, y el área de la salud mental, pues cuando la interrogas, pues te das cuenta que la paciente lo que tiene es un trastorno de la conducta alimentaria, Claro, síndrome por atracón, claro. que ha pasado por 4 o 5 médicos y para ellos fue a lo mejor poco relevante o era relevante, pero no supieron Ujú, abordarlo, ¿no? Entonces, pero así como ese paciente, su causa o obstáculo puede estar en el área de la mente, ujú. habrá otros que sean en la causa obstáculo nutricional, ignorancia, falta de finanzas para poder comprar alimentos de calidad, Mm. cultura, o sea, cada área, pues tiene, cada paciente Falta de tiene su... tiempo, o no me Sí, da tiempo, tengo 2 trabajos, ¿no? ujú, No me alcanza, y entonces tengo que sacrificar algunas cosas. Y también lo importante que es, conservar la clínica, ¿no? Desde el ángulo o desde la especialidad, en la que estén, es bien importante que sí escuchemos de fondo al paciente, pero también busquemos cuáles son las posibles causas de obesidad, porque bien dijiste algo al principio en la definición que me gustó bastante, es incurable. pero Sí, remitible. claro, pero es incurable ¿en qué sentido? A ver, si tú fuiste una persona con obesidad en la infancia o en la adolescencia, no quiere decir que, y lograste vencer este episodio, no quiere decir que ya no tienes esta enfermedad. Quiere decir que a lo mejor lograste combatirla con ciertas estrategias, pero tienes bien presente eso en tus genes, en tus células, y que O tienes en que tu estarlo, ambiente. y en tu ambiente, y tienes que estarlo cuidando, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, es muy importante en ese sentido. Eh, Otra cosa que es importante de la obesidad es todos los factores que acompañan a la obesidad, porque está muy estigmatizado. No es, cuando empezamos a hablar con un paciente que a lo mejor intuimos en la primera consulta que viene por exceso de peso, creo que es muy importante que no empecemos hablando del exceso de peso. Así es. O sea, O el porque kilo, o por el cuánto kilo pesas. o cuánto te gustaría pesar, ¿no? Siempre les digo, esa es una pregunta muy injusta,
A veces la tenemos que hacer por cuestiones también matemáticas, tenemos que hacer cálculos, pero realmente, o sea, por ejemplo, un paciente cuando viene de primera vez, aunque podamos inferir que viene por motivo de exceso de peso, creo que tenemos que ser muy cautelosos en no empezar hablando del exceso de peso, ¿no? Conocer al paciente de, a ver, platícame a qué te dedicas, más o menos cómo es tu vida, cómo resuelves un poco la dinámica de alimentación, haces ejercicio, no haces ejercicio, qué te trae por acá, ¿no? Un poco sin expectativas y que solito nos vaya dando el motivo, ¿no? Una pregunta que yo uso mucho es, ¿tú por qué sientes o cómo te autodiagnosticas en tu incremento de peso? ¿Qué causa, para ti, tú qué sientes que causa tu incremento de peso? Buenísimo. Es una buena pregunta, pero a veces, Claro. por ejemplo, la respuesta automática es no hago ejercicio. Entonces, la respuesta entonces subsecuente es si hago ejercicio, entonces pierdo peso. Y no necesariamente, No ¿sí me necesariamente, explico? claro. Y lo mismo, habrá quien te diga, pues la verdad es que no estoy comiendo bien. Y pues cuando lo analizas, pues, a lo mejor para esa persona no comer bien es hacer ayunos, lo cual no necesariamente es bueno, pero no necesariamente es la causa del peso, porque pues por definición no necesariamente el ayuno sería una causa de sobrepeso, ¿sí me explico? Sí. Pero a veces el paciente sí le atina, es decir, sí se conoce, sí se identifica y de ahí te agarras y pues empiezas a entrar en ese camino de su vida y sobre todo la historia de su peso. Yo creo que cuando le preguntas la historia de su peso, y yo como que lo tengo descrito en dos grupos, ¿no? El que tiene un pico rápido, agudo, Incremento de en peso. breve tiempo, que casi Nos pasó en siempre, pandemia. ese sería el ejemplo típico, o un divorcio, un problema de trabajo, un cambio de país, un cambio de casa, un cambio de bla, bla, bla. O el crónico, que viene arrastrando esto desde la adolescencia, adultez joven, que pues, es mucho más complejo, porque pues, hay muchos más factores ambientales, genéticos, sociales, culturales, familiares que están participando en eso. Claro. ¿No? Y ya lo hemos platicado aquí antes, es tan complejo este tema que tratar de reducirlo a, nada más es que tienes que dejar de comer o tienes nada más que bajarle el número de calorías que comes o nada más con hacer ejercicio, pues No, la es última totalmente sería, injusto, ¿no? ¿cuál sería? Pues este cuate o esta cuata, pues échale ganas, hace ejercicio Sí, no. y come mejor. O sea, sí, la respuesta es, en esencia es sí, pero el paciente está en consulta porque ya hizo eso, o sea, sí tiene un interés, no está en consulta por lo mismo. Generalmente, cuando tú observas al paciente que viene a consulta para esto, no es la primera vez que viene a consulta. O sea, la verdad es que la mayoría de las veces el paciente ha visitado N cantidad de médicos, nutriólogos, bariatras, pseudonutriólogos, funcionales, todo lo ha intentado. O sea, es decir, no se le podría achacar una falta de fuerza de voluntad o de Sí, interés. no, Simple y totalmente. sencillamente es una enfermedad que tiene una biología, tiene una explicación ya no tanto de otra cosa más que de sustancias químicas, interacciones Una hormonales. disregulación total, Exacto. ¿no? Vuelvo a lo mismo de la definición, una disregulación entre lo que sucede entre el cerebro y el intestino, más factores Otros factores. ambientales, genéticos y sociales. Y entonces no es tan fácil como solamente pedirle que le eche ganas, ¿no? Sí. Me pasa también mucho bueno, en la consulta que vemos llega el paciente con, ya hice todas las dietas, ¿no? Hice absolutamente todos los planes de alimentación habidos y por haber. A veces el paciente sabe más Sí, de lo que uno pensaría en ese sentido. Entonces, sí, el hay, conocimiento alimentario no podrías a lo mejor sí, negárselo. y probablemente muchas de estas personas comen bien, o sea, en algunas causas de obesidad no comen tan mal como uno Ujú. pensaría, y el problema hay que, pues, seguirlo buscando y ahondar más porque es mucho más complejo, Pero entonces caeríamos en el punto donde no todo está en la nutrición, ¿no? ¿no? Aunque suene No, paradójico, sí, ¿no? no. Pero tampoco todo está en la medicina y tampoco todo está en la cirugía y tampoco todo está en la Sí, mente. o sea, por ejemplo, hablando de esta revolución con los GLP-1 o los GIP, pues tú dices, yo solo voy a tomar el medicamento, pero si no hago un plan de alimentación, si no cuido mi masa muscular, si no hago ejercicio, pues el medicamento Ujú. va a ser una parte parcial de la solución, pero pues no lo va a hacer todo. Igual nos pasa en cirugía bariátrica, igual te pasa solo dieta y ejercicio, puede ser refractario también. Entonces, es bien importante y aprovechamos estos espacios para compartirles con ustedes la experiencia que nosotros tenemos en ese sentido, pero también transmitirles que no todo es tan sencillo como decir, me voy a empezar a tomar estos GLP-1 porque me dijeron que son muy buenos. No todas las personas que sufren de obesidad son candidatos,
pero también es importante saber en qué contexto los van a empezar a utilizar. Entonces, siempre acérquense a un profesional de salud competente que tenga las credenciales para hablarles de obesidad y pues sobre todo quédense con nosotros aquí en el podcast de Cliva para que sigan averiguando, nos sigan conociendo, pero también para que se informen correctamente en estos temas pertenecientes a la obesidad.